Hola amigas, bienvenidas a mi canal. Este día les voy a enseñar a hacer pantufla para todas las tallas, desde el recién nacido hasta la tercera edad. Comenzamos. Tomamos cualquier lana o hilo. Para hacer un aumento de talle, la salvedad que van a tener en cuenta es tener aguja gruesa para un talle mayor y lana gruesa. Bien, hacemos un nudo deslizado, que ya lo sabemos hacer. Levantamos 3 cadenas que hacen de nuestro primer punto y vamos a proceder a formar grupos. Un punto alto, 2, y con las 3 cadenas formamos 3 puntos altos en el primer grupo. En este anillo mágico vamos a tener 6 grupos altos, de grupos de puntos altos. 2, 3. Una cadena de separación, así hasta tener 6. Hice los 6 grupos, ahora termino con una cadena, tiro la colita del inicio del anillo mágico, después lo vamos a esconder, uno con punto deslizado en la primera cadena de inicio, y con el mismo punto deslizado me voy al centro de la primera cadena libre, o sea, al huequito. Y aquí llegué al huequito. Acá vamos a levantar un abanico, el mismo corresponde. 3 puntos de cadena para el primer punto, más 2 más para formar la mitad del abanico. Una cadena de separación, 3 puntos altos que corresponden al abanico total. Levantamos lazada y nos vamos al hueco que le sigue y hacemos 3 puntos altos. Es muy parecido a lo que hemos venido aprendiendo con todo el tema de los granny. Ahora repetimos un abanico. 2 puntos altos, 3, una cadena, 3 puntos altos. Yo los hago de 2 sacadas. Queda más firme el tejido. Levantamos lazada y repetimos 3 puntos altos. Toca abanico. 2. Ya se está haciendo como una cacerolita. Se está doblando el tejido, que es lo que necesitamos para la puntera del pie. Repetimos los 3 puntos para formar el abanico. Este es el último abanico. Nos vamos al hueco que sigue y hacemos el último grupo de 3. Ya tenemos la carrera terminada. Unimos en la primera cadena con punto deslizado. Continuamos con el mismo punto, deslizándonos hasta el hueco central, donde vamos a empezar a hacer solamente grupos de 3 en cada espacio. Así toda la vuelta. Cuando terminemos la vuelta unimos con punto deslizado y con el mismo punto deslizado nos vamos al hueco que le sigue y continuamos repitiendo los puntos altos. Así tantas veces como sean necesarias para formar la puntera de nuestra pantufla. 4 o 5 carreras dependiendo del tamaño. Nos vemos cuando termine la puntera. Bien, llegué a la medida de la pantufla mía. En el caso de ustedes solamente van a probar en el pie, ya sea de la niña o de la persona que le van a hacer, y tiene que calzar así. Después nosotros vamos a continuar. Este sería el inicio de lo que sería el puntero de nuestra pantufla. Yo tejí 3 carreras porque es con lana bien gruesa. Si se olvidan de cuántas carreras tejieron y ya tejieron una pantufla, solamente lo miden y ya saben que esa es la medida. Ahora para continuar es diferente, al inicio y al final. Vamos a levantar 4 cadenas y nos vamos con lazada a repetir los grupos de 3. Los grupos de 3 siempre se van a repetir, salvo las esquinas.
2, 3. Dos, 3. Grupos de 3. Es muy sencilla de hacer para tantas edades, como quieran hacerlo. Más ahora que se acerca el Día de la Madre en muchos países. Es un lindo regalo, inclusive para esa vecina que todos tenemos de toda la vida y tiene de todo y acumuló tanto en su vida que no saben qué regalarle. Bueno, esto es un buen detalle. Para las que venden en feria, que son artesanas, también es un buen detalle para incorporar nuevas materias primas vistosas para el público que pasa por allí, para comprarles y tener un buen dinero para ganar. Bien. Llegué al final de lo que va a ser el empeine. ¿Por qué? Porque la pantufla va a ser así. Vamos a dejar 2 espacios libres de grupos de 3 para formar nuestro empeine. Ahora vamos a levantar 4 cadenas, como al principio, giramos la labor y nos vamos de igual manera al hueco siguiente a repetir el grupo de 3. Todas las carreras van a ser así. Cuando vengan en la próxima lo van a poner acá al grupo y así sucesivamente. Van a tejer el largo deseado de la planta del pie de la persona, ¿sí? Yo acá tengo 9 carreras. Pueden ser 7, pueden ser 8, pueden ser 6, pueden ser 10. Ustedes van viendo. Esta, que es de bebé, está hecho con hilo carmila bien finito de algodón y tiene las mismas cantidades de carrera que esta y sin embargo miren el tamaño, ¿verdad? Nos vemos al final de nuestra planta del pie. Bueno, llegando al final, voy a hacer los 3 puntos altos. Tengan en cuenta que acá tenemos las 4 cadenas, tenemos que buscar la tercera cadena en el lateral y clavar ahí el punto alto. ¿Por qué? Para que nos quede siempre el cuadradito bien levantado. Si ustedes no lo terminaron, levantan 4 cadenas y repetimos, ¿verdad? Yo ya llegué a la medida. Ahora solamente lo doy vuelta, quito la aguja. Lo pueden coser o unir como voy a hacer yo con la misma aguja. De las dos maneras sirve. Yo paso la aguja por acá. Clavo en la cadenita. Y en la cadenita de atrás. Y voy pasando. Y voy pasando. Traten que les quede parejos los puntos de atrás con los de adelante. Así hasta llegar al final de nuestra costura. Y van girando, van tirando, quiero decir. Así hasta el final. Bueno, ya está hecha la costura, como ven ya quedó armada nuestra pantufla. Si les gusta tener un calce de empeine más largo, ya saben, continúan más vueltas en redondo acá y después hacen la abertura para continuar lo que es el talón y los laterales, ¿verdad? Bien. Ahora yo voy a hacer vueltas de puntos bajos con otro color. Ustedes si quieren hacerlo del mismo color es a gusto. Levanto una cadena y el punto bajo tradicional. Esto es para ajustar un poco nuestra pantufla y vamos bordeando la misma con ellos. Vamos viendo, donde entran 2 puntos ponemos 2, donde entra 1, 1 y donde entran 3 tratamos de que entren 2 porque de esa manera estamos ajustando. Así vamos a ir bordeando todo el contorno de ella y lo vamos a hacer 3 veces. Si ustedes lo quieren más alto, tipo puñito,
sigan todas las vueltas que ustedes quieran. A mí me gustó con 3 vueltas, me quedó bien y esa es la cantidad que hago. Nos vemos en el final. Bueno, terminé las 3 vueltas. Como ven, están exactamente igual. Nuestras pantuflas. Exactamente igual. Si a ustedes les quedara muy grande acá la abertura, la boca, en la última vuelta tejen un punto bajo, saltan un punto, tejen otro punto bajo y así lo van ajustando. Es a gusto de cada una. Esto está hecho solamente con restos de lana. No gasté nada de material en este momento para este tutorial. Tengan en cuenta esto para ir razonando intuitivamente cómo calcular. Y con estos trabajos calculamos usando, sin darnos cuenta, nuestros materiales sobrantes, ¿sí? Esto lo hice con un ganchillo del número 5 y lana bien gruesa. Esta es una lana semi gruesa y utilicé un gancho del 4. Esta utilicé un gancho del 1,75 con hilo fino de algodón. Hilo de acrílico, aguja número 2. Y lana semi gruesa, aguja número 3. Como ven, se puede hacer muchísimo a partir de nuestros restos. Ténganlo en cuenta, utilícenlo, disfruten muchísimo como yo y adórnenlo con lo que quieran, con moñitas, con terminaciones con otro tipo de lana, con pompones, con botones, con florcita, todo lo que hayan aprendido, pónganselo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. No se olviden de apoyar a esta amiga en este tutorial y denle en clic a la campanita para recibir nuevas informaciones de los mismos. Hasta pronto.